Vale, había dicho que en general la respuesta a la pregunta ¿es cierto que no sé qué? Es sí y demostración o no y contraejemplo. En los vídeos anteriores hemos visto que la pregunta ¿es cierto que existe no sé qué? Es una excepción a eso. Y ahora vamos a ver que la pregunta ¿es cierto que para todo no sé qué existe no sé cuántos? No es una excepción. Es decir, vamos a ver que a esta pregunta también se le responde con sí y demostración o no y contraejemplo. Intentad responder a estas dos preguntas que tenemos en pantalla. Parad el vídeo y escribid vuestras respuestas. Vale, la primera pregunta. Esto habréis visto que es cierto, pues vamos a ver cómo se escribe la demostración. Vale, digo, esto es cierto, vamos a probarlo. Demostración. Tenemos que ver que una afirmación se cumple para cualquier n perteneciente a n. Es decir, para cualquier n natural hay que encontrar un número natural impar que cumple no sé qué. Por ello empezamos cogiendo n perteneciente a n. Hay que verlo para cualquier n. Pues por tanto cogemos uno cualquiera, n pequeña. ¿Vale? Es decir, si tenéis una pregunta de este tipo y no tenéis claro si es cierto o es falso, una forma de empezar a razonar sería ir cogiendo algunos valores de n. Voy a probar qué significa este enunciado con n igual a 5, a ver si es cierto o no. Si no es cierto, ya habéis terminado, ya tenéis el contraejemplo. Pero si es cierto, eso no quiere decir que el enunciado vaya a ser cierto. Si habéis cogido n igual a 5, ¿vale? Podemos empezar cogiendo n igual a, cualquier n par. Vamos a coger n igual a 6. Cojo un número natural cualquiera. Y leo la pregunta con n igual a 6. Me están preguntando, ¿existe un m natural impar tal que n menos m es igual a 1? Y me doy cuenta, sí. Puedo coger m igual a 5, 6 menos 5 es 1, y con eso he visto que si cojo como n es igual como en el 6, la respuesta a esta pregunta es que sí. Vale, ¿eso qué significa? De cara a la respuesta a la pregunta no significa nada, solo que en el caso particular de que n sea igual a 6, la respuesta es cierta. Podría probar con otro valor de n. Voy a coger n igual a 10. Y de nuevo pienso, ¿qué sucede? ¿Es cierto o no? Pues me doy cuenta, sí. Puedo coger como m el 9, y 10 menos 9 es 1, con lo cual para n igual a 10, la respuesta a la pregunta también es que sí. Y así empiezo a ver que la respuesta a esta pregunta tiene pinta de ser que sí, y de hecho se ve cómo se puede razonar. ¿Vale? Y eso me lleva a escribir la demostración general, que es lo que voy a hacer ahora. Sea n perteneciente a n. Perteneciente a n y par. Si n es par, ¿cuál es el n que habías tomado en los casos anteriores? ¿Cuál es el m que había tomado en los casos anteriores? Pues cuando n es 6 había tomado m5. Cuando n es 10 había tomado m9. Pues aquí me fijo, para n querré n-1. n-1 es impar. ¿Vale? Porque si n es par, n-1 es impar. Entonces, n-1 es impar y n menos n-1 es igual a 1. ¿Con esto qué he visto? Que para cualquier n par puedo encontrar este número natural impar y la diferencia de n menos este número es 1. Con lo cual, con esto he probado que la respuesta a esta pregunta es que sí. Vale, vamos ahora con la segunda pregunta. ¿Es cierto que para todo n natural par hay algún número natural par tal que n menos m es mayor que 0? Y aquí, si empezáis a coger números pares al azar, pues probablemente acabéis pensando que la respuesta va a ser que sí. Si cogéis n igual a 6, como he hecho antes, pues puedo tomar como m el 4 o el 2. Si cogéis n igual a 10, pues puedo tomar como m el 2, el 4, el 6 o el 8.
¿qué sucede? Que cuanto más pequeño sea m, menos opciones va a haber para el m. Hasta el punto de que si cojo como n el número 2, no queda ninguna opción para m. Por tanto, la respuesta es no. N igual a 2 es un contraejemplo. ¿Vale? Si queréis, faltaría justificar por qué 2 es un contraejemplo, ya que ¿cómo se niega que algo exista? Que no existe quiere decir que no existe un m en n, de forma que se cumple esto de aquí. Otra forma equivalente de decir eso mismo es decir que para todo m perteneciente a n, 2 menos m es menor o igual que 0. Y el motivo de esto, si queréis razonarlo más, para todo m perteneciente a n, par. El motivo de esto es que m, si m es par, siempre va a ser por lo menos 2. Por tanto, 2 menos m va a ser menor o igual que 0. Así pues, si cogemos como n el 2, no existe ningún m natural par tal que n menos m es mayor que 0. Vale, hasta aquí la discusión sobre la pregunta ¿es cierto que? Lo que he estado contando de cómo se responde, de si se responde así o se responde así, y que esto es excepción, esto no lo es, no es algo que tengáis que memorizar, simplemente tenéis que entender lo que he contado, y cuando tengáis una pregunta de este tipo, pararos un momento, pensar con lógica y ver qué tipo de respuesta requiere la pregunta que os están haciendo.